Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para otra dosis de misterio, intriga y por supuesto chismecito del bueno. Como ya vieron en el título, hoy nos adentramos en un tema que ha generado un montón de rumores y especulaciones, la supuesta reunión secreta entre Khan y Demet, y la verdad oculta que dicen, se está a punto de revelar. ¿Están listos para desenmascarar este misterio conmigo? Porque yo sí y mucho. Antes de empezar a desglosar todos los detalles, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas fascinantes y destapando secretos que, créanme, no querrán perderse. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, preparen sus palomitas, porque esto está a punto de comenzar. Empecemos por el principio porque como siempre es fundamental tener un buen contexto. ¿Quiénes son Khan Yaman y Demet Özdemir, y por qué esta supuesta reunión secreta es tan importante? Bueno, para aquellos que no estén tan empapados en el mundo de las series turcas y la farándula, vamos a ponernos al día. Khan Yaman y Demet Özdemir son, sin exagerar, dos de las estrellas más brillantes del panorama actual de la televisión turca. Para decirlo suavemente, son súper famosos, y su fama se extiende mucho más allá de las fronteras turcas. Han protagonizado series de televisión exitosísimas, de esas que te atrapan y no te sueltan, como Erkencikus o Pájaro Soñador para nosotros, y sus nombres siempre están en boca de todos, especialmente en redes sociales. Son ídolos, modelos a seguir, y cualquier cosa que hagan o digan, genera un impacto enorme en el público. Lo que hace que esta supuesta reunión secreta sea tan jugosa, tan explosiva, es la historia que los une. Y es que durante el tiempo que trabajaron juntos en Pájaro Soñador, la química en pantalla era innegable. La conexión entre ellos era palpable y para muchos trascendía la ficción. Hubo muchísimos rumores, fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía indicar que Cupido había lanzado sus flechas en el set de grabación. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás y alimentó la especulación, creando una ola de expectación y entusiasmo entre los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero, todo se quedó en rumores. Nunca confirmaron nada, y con el tiempo cada uno siguió su camino. Las declaraciones eran ambiguas, las evasivas, constantes. La prudencia en este caso parece que fue la clave. Cada uno siguió su vida, con sus propias parejas y proyectos. Khan, con su particular estilo y su presencia dominante, ha seguido conquistando corazones con sus papeles y sus compromisos publicitarios. Demet, con su belleza, su encanto y su talento, ha continuado su carrera con éxito, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas del momento. Ahora, ¿qué sabemos de esta supuesta reunión secreta? Pues, la verdad, no mucho. Las fuentes son escasas y las informaciones contradictorias, como suele suceder en estos casos. Cuando se trata de secretos de celebridades, la información fiable escasea y la especulación se dispara. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea con fuerza, es que se habrían encontrado a escondidas, lejos de las cámaras y de los flashes, lejos de la vorágine de la fama. ¿Dónde? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Dónde se atrevieron a desafiar el foco mediático y a encontrarse, a solas, a conversar? Algunos dicen que fue en Italia, donde Khan tiene muchos compromisos laborales, y donde se ha rumoreado que tiene su residencia. Otros aseguran que fue en Turquía, en un lugar discreto y muy bien protegido, alejado de las miradas indiscretas y de los paparazzi. Hay quienes sostienen que fue una ciudad europea neutral, un punto de encuentro discreto donde podían reunirse sin levantar sospechas. La verdad es que la ubicación exacta se desconoce y probablemente se mantendrá en secreto. ¿Por qué esta reunión es secreta? Bueno, la respuesta es bastante obvia. Si se hubieran reunido a la luz pública, con comunicados oficiales, con entrevistas pactadas y con una rueda de prensa, no estaríamos hablando de un secreto, ¿verdad? La clandestinidad, el hermetismo, la discreción con la que se manejaron, todo esto solo alimenta la especulación y el morbo. Y claro, esto ha generado un tsunami de teorías, de hipótesis, de conjeturas, que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué es lo que estarían tramando? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la imaginación vuela y donde las posibilidades se multiplican.
Hay varias posibilidades, y vamos a analizarlas una por una. La primera y la más simple, es que se hayan reunido para hablar sobre sus proyectos futuros. Puede ser que estén considerando trabajar juntos de nuevo, ya sea en una serie, una película, una campaña publicitaria, o incluso en un proyecto conjunto fuera de la actuación. Después de todo, la química que tenían en pantalla era innegable, y los fans los adoran juntos. La sola idea de verlos de nuevo en acción, provoca un entusiasmo desbordante entre sus seguidores. Si se juntaran de nuevo, el éxito estaría casi garantizado. La nostalgia, el cariño, la nostalgia por Pájaro Soñador, y por su historia de amor, jugaría a su favor, atrayendo a una audiencia masiva. Imaginemos por un momento un nuevo proyecto, una serie dramática, una comedia romántica, o incluso un thriller con toques románticos. La expectación sería enorme y los resultados predecibles. Una segunda colaboración sería, sin duda, un evento mediático, y podría impulsar sus carreras a nuevas alturas, consolidando su posición como las estrellas más importantes del panorama turco. La segunda teoría, un poco más picante, es que la llama del amor haya vuelto a encenderse. Sí, ya sé, es un poco cliché, pero no podemos descartarlo. A veces, las viejas pasiones resurgen con más fuerza que nunca. Puede que después de todo este tiempo, hayan decidido darse una nueva oportunidad. O al menos intentarlo. Recordemos que ambos han tenido relaciones sentimentales en el pasado, algunas más duraderas que otras, pero ninguna parece haber cuajado del todo. La vida a veces da segundas oportunidades y los sentimientos a veces pueden resurgir con fuerza, alimentados por la nostalgia y por el recuerdo de un amor que en su momento pareció destinado a ser. ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? ¿Será que, después de años de caminos separados, han decidido darse una nueva oportunidad, lejos de las presiones mediáticas y de las expectativas del público? Esta teoría, sin duda, es la que más expectación genera entre los fans, que sueñan con verlos juntos y felices como en los viejos tiempos. Y ahora, la teoría que personalmente me parece la más intrigante, la que me genera más curiosidad, la revelación de la verdad. ¿Qué verdad? Pues la verdad sobre su relación en el pasado. Como les decía al principio, en su momento hubo muchísimos rumores sobre un romance. Se especuló, se habló, se filtraron fotos, se analizaron cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de sus bocas, pero nunca hubo una confirmación oficial. Nunca se pronunciaron sobre el tema, dejando a sus fans y a los medios con la intriga y con la duda. Y quizás esa confirmación, la esperada declaración, la verdad sobre su relación, esté a punto de llegar. Quizás en esta reunión secreta hayan decidido que es el momento de contar la verdad, de poner fin a las especulaciones y de aclarar de una vez por todas lo que pasó entre ellos. Quizás y solo quizás nos estén preparando para una gran sorpresa, para una confesión que cambiará para siempre la percepción que tenemos sobre ellos y sobre su historia. ¿Y por qué revelar la verdad ahora? Bueno, hay varias razones posibles y todas son válidas. Primero, podrían estar cansados de los rumores y las especulaciones. Es posible que deseen poner fin a este culebrón de una vez por todas, y decir de una vez por todas lo que pasó. Es probable que tras años de silencio, estén hartos de las miradas indiscretas y de las preguntas incesantes, y que deseen poner punto final a un capítulo de sus vidas que, de una u otra forma, sigue persiguiéndolos. Segundo, podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos, y necesitan aclarar su situación para evitar malentendidos y especulaciones innecesarias. Imaginen que en medio de una nueva colaboración, resurgieran los rumores sobre su relación. Las preguntas sobre su pasado, las especulaciones sobre su presente podrían afectar al proyecto, desviar la atención del trabajo y generar un ambiente incómodo y poco profesional. Revelar la verdad, en este caso, sería una forma de anticiparse a los problemas, de despejar el camino y de permitir que el trabajo se desarrolle sin interferencias ni distracciones. Y tercero, y esta es la más arriesgada, podrían querer aprovechar el interés mediático para impulsar sus carreras. Sé que suena un poco cínico, pero en el mundo del espectáculo, el marketing y la estrategia son fundamentales. Si bien es cierto que la fama puede ser efímera, también es cierto que la imagen y la atención mediática son herramientas poderosas para mantener la vigencia y para generar nuevas oportunidades. Revelar la verdad sobre su relación, especialmente si se trata de una historia romántica y apasionada, podría generar un gran revuelo, atraer la atención de los medios y del público, y potenciar sus carreras. Pero, ¿qué hay de la verdad oculta? ¿Qué es lo que no sabemos?
¿Qué es lo que se escondió tras las cámaras en el set de grabación de Pájaro Soñador? Pues ahí es donde entran en juego las especulaciones. Podrían estar ocultando una relación que nunca se concretó. Por presiones externas como contratos con otras productoras, o por la presión mediática. O quizás simplemente no era el momento adecuado para estar juntos. La fama a veces puede ser un obstáculo para el amor, y las agendas profesionales pueden impedir que dos personas se entreguen por completo a una relación. O incluso podrían estar ocultando algún secreto más oscuro, algo que no quieran que salga a la luz, algo que podría dañar sus imágenes y sus carreras. Las posibilidades son infinitas y la verdad, solo la conocen ellos. Ahora hablemos de la evidencia, o mejor dicho, de la falta de ella. Como les decía, la información es escasa y las pruebas son, en su mayoría, rumores y especulaciones. No tenemos fotos claras de la reunión, ni testimonios directos de personas que la presenciaron. Lo que tenemos son filtraciones de fuentes anónimas, comentarios en redes sociales, artículos en revistas del corazón y rumores que circulan por los pasillos de la industria. Es decir, un terreno pantanoso donde es fácil perderse, donde la desinformación y la especulación se mezclan, y donde la verdad se esconde tras capas y capas de rumores y conjeturas. Por eso es muy importante que tomemos toda esta información con pinzas. No podemos dar por sentado nada, y debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Debemos ser críticos con las fuentes, analizar la información, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y por las emociones. Sin embargo, eso no significa que no podamos divertirnos con el misterio, que no podamos especular sobre lo que podría estar pasando, que no podamos soñar con un final feliz para esta historia que, de una u otra forma, nos ha cautivado a todos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Khan y Demet? La respuesta, por desgracia, la desconocemos. Al menos por ahora. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca los acontecimientos, analizar las pistas y sobre todo mantener viva la llama de la curiosidad. Es muy probable que con el tiempo, la verdad salga a la luz, de una forma u otra. Ya sea a través de una declaración, de una entrevista, de un proyecto conjunto, o de cualquier otra forma. El tiempo, como siempre, será el mejor aliado para desvelar este misterio, y para darnos las respuestas que tanto anhelamos. En resumen, hemos explorado a fondo la misteriosa reunión secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones detrás de este encuentro, desde la colaboración profesional hasta la resurrección de un antiguo romance, pasando por la revelación de una verdad oculta. Hemos examinado la evidencia, o la falta de ella, y hemos concluido que por el momento, todo sigue siendo un misterio, un enigma que mantiene en vilo a sus fans y a los medios de comunicación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme en esta aventura de investigación. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué piensan ustedes sobre esta supuesta reunión secreta. ¿Creen que están tramando algo? ¿Qué creen que nos estén ocultando? ¿Creen que esta vez se atreverán a confesar la verdad? Me encantaría leer sus teorías. ¿Cuál es su apuesta? ¿Qué esperan de ellos? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de curiosos y amantes del misterio. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Estén atentos porque prometo traerles toda la información que surja sobre este tema, y sobre cualquier otro misterio que nos depare la farándula. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.